realmente como comienzo es siempre señalando pues o inquiriendo sobre a ella, sobre si hay alguna eh, inquietud de la sesión anterior. Eh, entonces, para el caso, eh, no importa eh, la manera como estamos haciendo la sesión hoy, pero si alguno de ustedes tiene alguna inquietud en relación con lo de la ocasión pasada, empecemos por ahí, de la pasada ocasión de, esta, de estas sesiones. Pues, Podemos... para ser sincero, la mayor cantidad de dudas que tenía en ese momento se respondieron con el mismo video de la clase, cuando lo volví a ver. Entonces, por mi parte, no hay inconvenientes. Ah, bueno. Andrés, que creo Eh, que hizo la última indagación en la pasada ocasión, fue cierto, sobre las antinomias, si mal no estoy. sí, sí, señor. Pero planteábamos el tema de cómo esas antinomias en Hegel se resuelven en el ámbito del concepto, ¿no? Precisamente cómo se oponía esto a las representaciones y cómo esto está más vinculado como a esa figura de la conciencia denominada entendimiento, ¿no? Sí, Que digábamos esas contradicciones que por supuesto están manifiestas en el eje mismo o en el centro mismo del pensamiento, tienen solución, podríamos decirlo, tal vez, o unificación. Y en esas unificaciones es en las que, tal vez lo veo yo así, se forman esas restantes figuras de la conciencia, ¿no? Y que bueno, podría haber en la percepción la solución a la contradicción de la certeza sensible, ¿no? De la supuesta distancia o la supuesta posición entre un sujeto y un objeto que en la percepción ya resulta ser una cosa que pertenece solo al sujeto, ¿no? Como algo en lo que el objeto cobra sentido en tanto yo lo percibo, ¿no? Tanto los sentidos, como quizá no sé si en eso tenga que ver Kant, pero el entendimiento posteriormente, como que eso lo ve de una manera más universal, quizá apelando de un modo mucho más decisivo a la subjetividad. Y bueno, no sé si en cada espacio o es precisamente en el espíritu donde se desarrolla la noción de concepto o en la razón, ¿no? Pero también había hecho en la sesión que hicimos el viernes la pregunta de cuál es esa diferencia entre representación y concepto. Es que no la quisimos abordar, no sé si se abordó del todo, pero que valdría la pena, profesor, pues como explicar en parte. Eh, pues eso hasta ahí como lo que yo como intervenir. sí. Sí, arrancando de lo último, porque lo otro me parece que está, pues, eh, en líneas generales bien sintetizado. Arrancando con lo último y esa preocupación que usted señala, que me parece completamente pertinente, de la diferencia y la relación entre representación y concepto. Diría yo por ahora dos cosas. Una, que en las sesiones del prólogo vamos a abordarla, porque está más adelante dentro del prólogo. Dentro del prólogo está esa situación, incluso hasta se puede precisar los párrafos en que eso está abordado. Digamos, de los párrafos 26 al 40-41 del prólogo,
se habla de la fenomenología en particular, mientras que en los párrafos, dentro de eso, los párrafos del 30 al 35 se ocupan precisamente del paso de la representación al concepto, en el prólogo. O sea, allá vamos a llegar cuando claro, estamos todavía como a 15 párrafos de abordar esa problemática. Abordada esa, digamos, esa relación y esa diferencia entre la representación y el concepto desde la fenomenología misma, ¿no? Y cómo se trataría en la fenomenología tal diferencia. Bueno, aquí salió que está inestable la conexión. Bueno, el otro aspecto es que, y eso era para el curso, era la idea de que una vez pasáramos rápidamente por sobre la fenomenología, pero que nos estamos demorando porque me parece pertinente esa demora, abordáramos el tratamiento de representación y concepto según como Hegel lo hace al comienzo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Entonces también era por lo que decía yo que se demoraba un buen trecho, ¿no? Pero finalmente, bueno, esas serían dos posibilidades de abordaje que habría en estas charlas. Hay una tercera posibilidad y es después de haber abordado la noción de representación por otro lado, contrastarla con la noción de concepto. Para lo cual yo señalaría que en el texto ese que les pasé al comienzo, un texto que dice la representación en Hegel, sería justamente como la primera parte que podría mirarse, porque eso está abordado ya no precisamente en el contraste entre la representación y el concepto, como se aborda al comienzo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas o como se aborda acá en el prólogo de la fenomenología, sino como se aborda, o sea, una tercera forma de abordar ese problema, cómo se aborda en la enciclopedia, en el apartado de lo que Hegel llama la psicología, o sea, desde el punto de vista de la inteligencia y el pensamiento. Entonces, el texto ese que yo les pasé, la representación en Hegel, se ocupa de esa partecita, pero solo de la representación. Pero también valdría la pena que se mirara para como tener una base para tocarlo, para abordar ese problema de las otras dos maneras, tal como está abordada la fenomenología, en el prólogo de la fenomenología, y cómo está abordado en la introducción a la enciclopedia. Entonces son como tres maneras de hacer ese abordaje. Esto también y eso lo había anunciado yo en el curso, el año pasado, en el curso presencial que veníamos haciendo el año pasado. Yo lo había anunciado que íbamos a mirar esos aspectos. Entonces, por eso, esto que estamos acá diciendo en este momento es válido
para las dos, para ambas sesiones. Pero a ver, como sirve para ambos, por ejemplo, yo podría adelantar una especie de contraste. Hagámoslo acá, que sirve para los dos, para tanto el tratamiento que vamos a hacer en las reuniones del prólogo, como en estas específicas, que es el curso general. Y de paso aprovechamos las características, o nos adaptamos mejor a las características de la sesión de hoy, diciendo estas cuestiones de una manera general, para más adelante abordarlas con detalle en cualquiera de los dos espacios o en ambos. Por ejemplo, de la representación, una serie de contrastes que puede establecer uno entre la representación y el concepto, aparte de las que le señalé en la pasada ocasión. El concepto, sobre todo, tenía que ver con mostrar el carácter de necesidad que tienen los pensamientos y su relación. Es decir, ¿por qué se sabe, por qué se dice algo, algo de algo, y ese algo de algo que se dice no es arbitrario, no es espontáneo, no es casual, sino que se establece una relación de necesidad entre los distintos pensamientos. Como, por ejemplo, cómo relacionar una forma de conciencia con otra forma de conciencia. Porque es que alguien puede decir, mire, yo percibo las cosas de esta manera y de esta otra y de esta otra. Y entonces dice Hegel, esa es una forma de decir, vemos esto y esto y esto y esto. Entonces él insiste que simplemente uno está acumulando pensamientos y los está uniendo con la conjunción y. Y entonces yo veo esto y esto y esto. Yo pienso esto y esto y esto, pero no se muestra ningún tipo de necesidad en lo que se piensa en particular, y menos en la ligazón que hay entre unos pensamientos y otros. Y entonces, y eso pasa con la filosofía. Con la filosofía es muy interesante porque alguien dice, Platón pensaba esto, esto y esto. Bueno, y a propósito de eso mismo, Aristóteles dice esto, esto y esto. Y Plotino dice esto y esto y esto. Y ahí Descartes esto, esto y esto. Entonces cogemos a Platón y Aristóteles y Plotino y Descartes, y no se estableció una relación entre ellos, que es lo que va a mostrar Hegel. Entonces se ve como la historia de la filosofía se vería como un conjunto de pensamientos que los hombres han tenido a lo largo del tiempo, entre los cuales no hay ninguna relación. Entre los cuales no hay ningún tipo de relación. Platón dijo esto y Aristóteles dijo esto y aquel dijo esto. Pero lo que dice Hegel, bueno, pero ¿cuál es la relación entre lo que dijo Aristóteles y lo que dijo Platón? ¿Qué relación hay ahí? ¿Y qué tiene eso que ver con lo que dijo Descartes? Etcétera, etcétera. Entonces, porque si no, la filosofía se vuelve una colección de autores. Y eso no, para Hegel, evidentemente no es así. Pero eso sucede en cada pensamiento, no solo en la obra general de un pensador, sino para cada pensamiento en particular. Entonces, eso pues ya lo habíamos señalado. Mientras que el concepto sí muestra la necesidad de que Aristóteles diga una cosa distinta a la de Platón, y distinta a la de Descartes, y distinta a la de Plotino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno no puede juntar a Kant
y Hegel, porque sí, eran dos pensadores, y los empiristas. ¿Cuál es la relación de eso? Pero mostrada con el grado de necesidad que tiene. Entonces, porque los empiristas dijeron esto, Kant pudo decir esto. ¿Y qué relación tiene? Y porque Kant dijo esto, Hegel puede decir esto otro. O sea, las conexiones, sobre todo mostrando el grado de necesidad que existe en esas conexiones. Eso, pues, ya lo habíamos señalado, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la representación es un pensamiento que se hace en el mundo escindido, es el pensar de la decisión en la decisión. Es un pensar escindido del mismo en el mundo de las decisiones, en el mundo de donde aparecen las cosas y las formas de conciencia, etc. Mientras que el concepto es justamente la superación de esas decisiones, que es un poco lo que especificábamos con la noción de I, de que no se trata de la I. La representación se caracteriza por el aislamiento, la ausencia de concatenación entre los pensamientos, entre las teorías, entre los autores. El concepto tiene que ser sistemático. Así como empieza Hegel ahí en ese prólogo de que la filosofía es un sistema, que no hay otra posibilidad, sino la que tiene que ser sistema. O si no, son afirmaciones aisladas, carentes de concatenación, fragmentadas, ¿sí? Opuestas, verdadero, falso, pero no establecen las relaciones entre lo verdadero y lo falso, que es lo que, como dice en el prólogo, la filosofía tiene que hacer, encontrar que hay una relación sistemática entre unos conceptos y otros. Hay una cuestión bien importante, la representación genera dificultades para entender la filosofía. O sea, es una manera de ver las cosas que es la del sentido común, para la cual los planteamientos que se hacen desde la filosofía suenan raros, aparecen, como dice Hegel en otro contexto, el mundo al revés. ¿Sí? Para el sentido común, la filosofía es el mundo al revés. Entonces, esa representación es por lo general un obstáculo para el aprendizaje y el estudio de la filosofía. En cambio, el concepto es el elemento de la filosofía, el elemento en el cual tiene que moverse la filosofía. Diría yo que la representación expresa diferentes formas de alienación, ¿sí? de los sujetos, del mundo y de los sujetos que saben sobre el mundo. La representación es una manera de saber dentro de ese mundo alienado, escindido, dijimos ya. En cambio, el concepto expresa la racionalidad de todo ese proceso, incluida la misma alienación. La representación, esto en un desorden que posteriormente debería organizarse de mejor manera. La representación o los pensamientos representativos, que son los que constituyen la representación, están sujetos a múltiples vaivenes, producto de situaciones externas, de situaciones internas, lo que me parece a mí, lo que le parece al otro, lo que a mí me parece hoy, pero mañana cambié de idea. Y no, es que ahora pienso así, pero antes pensaba así y ahora pienso de esta manera, pero sin ninguna explicación real de por qué desde objetiva y subjetivamente se cambia
esa manera de pensar. O sea, las representaciones están sujetas a múltiples influencias ajenas, externas y demás. El concepto tiene un ritmo propio. Es diferente. No sé, agregaría aquí yo lo de una distinción clara en Spinoza, que también puede funcionar acá, y es que la representación se atiene, esto es en Spinoza, y no sé hasta qué punto Hegel lo desarrollaría así, pero es claro que se trata de lo mismo. Spinoza distingue entre conocimiento de primer género, segundo género y de tercer género. En Hegel podríamos hacer una asimilación en que la representación, por lo general, coincide con el conocimiento de primer género de Spinoza, y el concepto sería una mezcla en Hegel mirando hacia Spinoza, sería como una mezcla de conocimiento de segundo género y tercer género. Y entonces, lo que identifica a ese mundo representativo aquí en Hegel y al conocimiento de primer género en Spinoza, sería que es un saber de los efectos, pero no de las causas, que ese ya es el saber propio del concepto en el caso de Hegel. Entonces, todo lo que sea conocimiento de efectos es representativo. Veo esto, está lloviendo, lo que yo capto con los sentidos, el mismo lenguaje, pero siempre es ocuparse de efectos y no de causas. El concepto tiene que ver con las causas y su encadenamiento. ¿Qué más? Las representaciones, una puede contradecir a la otra. Las negaciones o la negación del mundo, la representación es una negación excluyente, o esto o lo otro. Una negación se opone a una afirmación y ya, la negó y se cerró por ese lado. En cambio, sabemos que en Hegel el concepto incluye y mantiene dentro de sí lo negativo que ha sido superado, debe ser incluido en lo nuevo, ¿no? ¿Qué más? La representación a lo sumo puede llegar a consolidarse como la lógica formal, mientras que el concepto pasa por el análisis y la disolución de la proposición representativa. Las proposiciones de la lógica formal son proposiciones representativas del mundo de la representación. En cambio, en el mundo del concepto hay lo que se llama la proposición especulativa, que también eso está considerado y tratado en el prólogo. Se va a ver más adelante, en las partes finales del prólogo. O finales no, bueno, en el centro, entre los párrafos del 47 al 66, ahí hay un apartado donde se va a tratar precisamente el problema de la proposición especulativa como distinta a la proposición lógica tradicional. ¿Qué más diríamos? La representación solidifica la sustancia.
hace de la sustancia un mero objeto, mientras que el concepto implica la fluidificación, lo contrario, de la misma sustancia y el entenderla como sujeto. Eso es algo que ya estamos a punto de abordar en el prólogo. Bueno, como estamos simplemente mencionando cosas que después podrían desarrollarse, podemos decir más. Las representaciones son estáticas, rígidas, tienen una pretensión de permanencia. Pues por eso es que sirven para la lógica formal, por eso es que las negaciones son excluyentes, mientras que el concepto es un devenir teórico. Bien, es un concepto bien interesante. Y es un devenir teórico que se corresponde con el devenir de lo que es. O sea, va al ritmo de lo que es. Por eso, a ver, el espíritu y el concepto de espíritu no podía aparecer en la Edad Media ni podía aparecer entre los griegos. Se necesitaba el desarrollo de la historia para que el pensamiento conceptual también llegara a aparecer en un determinado momento. Solo hay concepto, recordemos, hay una relación, una correlación muy seria entre concepto y espíritu. O sea, la conciencia por sí misma tiene representaciones. Solo va a tener concepto como tal cuando haya accedido al concepto de espíritu. Una pregunta, en este caso entonces podemos decir que la representación cosifica, mientras que el concepto intenta dar, digamos que, una expresión de la cosa como es, digamos en el término de especulación, pero en términos clásicos de especulo. El concepto cosifica perdón, la representación cosifica, como usted señala, Diego, y el concepto fluidifica. ¿Sí? Eso es. Es precisamente ese ir y venir propio del concepto que frente al espejo, como usted señala, lo que sería el concepto, la reflexión misma. En cambio, la reflexión misma que se vuelve objeto del concepto, es objeto del concepto y es también el medio del concepto de esa reflexión. En cambio, en la mera representación usted tiene el espejo frente a sí y se tiene a usted a sí mismo. Y usted se ve en el espejo. Es decir, la misma reflexión se considera por fuera de la reflexión. Se cosifica la reflexión como tal. Me miro en el espejo y digo, ahí estoy yo. Entonces, ¿yo dónde? En el espejo. Pero resulta que lo interesante es el proceso de la ida de mí hacia el espejo y el regreso del espejo hacia mí. Es el proceso. Pues fíjese, la representación coloca a un lado el sujeto y al otro lado el objeto. Cuando lo interesante es la relación sujeto-objeto. Que eso ya es conceptual. La representación tiene conocimiento de los objetos, pero no tiene conocimiento del conocimiento, que es justamente lo que tiene que desarrollar el concepto. Pero ojo, Hegel insiste que uno puede tener representación de los conceptos. Así como tiene conceptos de la representación, se da el caso donde uno puede tener representación de los conceptos. Que de paso es lo que me pensaría yo le pasa a la mayoría de estudiantes de filosofía mientras no se han metido en estos vericuetos hegelianos, que no tienen más que
representaciones de la filosofía, pero no tienen un concepto de la filosofía. Profe, una pregunta. Sí, a tratar de abordar el concepto de modernidad con Heidegger. En la época de la imagen del mundo, me pareció un libro muy interesante porque era muy breve y muy aclaratorio, ¿sí? Como no yéndose como por la rama, sino como directo al punto, abordando precisamente como estos fenómenos que de manera general pertenecen a la modernidad, como lo puede ser el desdiosamiento, la configuración del arte en la visión del artista, la muestra de la ciencia, por supuesto, y ya en lo que sigue el texto profundiza en Descartes, ¿no? Y empieza precisamente a ahondar en esta noción de esa revolución ontológica en la que el sujeto, el cogito ergo sum, es el fundamento, digámoslo, de la experiencia. Pero ahí me llama mucho la atención porque como que en qué sentido se aborda ahí esa noción de representación que toma Heidegger cuando habla de que ya no tratamos de las cosas que se nos aparecen, como podría ser desde un Parménides o la tradición aristotélica, sino de un representar, es decir, de una imagen que reconocemos, la construimos desde el pensamiento. No sé si esa sería una posible versión o cómo podría entenderse leyendo ahí esa lectura. A ver. Sí, evidentemente Heidegger ahí hace notar pues, que característico de la modernidad es el advenimiento de un sujeto que hace representaciones del mundo y que tiene representaciones del mundo. Ahora, lo que pasa es que la representación en Hegel es más amplia porque recorre absolutamente todo el espacio de la representación, desde las representaciones hechas a partir de los sentidos hasta las representaciones que se pueden tener generadas por el propio pensamiento. Entonces es un campo acotado bastante amplio. Ya Heidegger insiste más, por supuesto, no en las representaciones originales. Perdón, un segundito, voy a cerrar una cortina. En este caso quería también sumar algo chiquito y es, no sé hasta qué punto vaya de la mano con todo lo que tiene que ver con Husserl y con la fenomenología en general. Bueno, con ese acaecimiento de los fenómenos en el mundo. Tal vez pueda también venir por eso a alimentar el pensamiento de Heidegger. No lo escuché, Diego, porque estaba en... Sí. Listo. El caso es, lo que había dicho, es que también esto puede ser alimentado de la concepción de la fenomenología en general. Bueno, no en Hegel, sino del movimiento fenomenológico que, bueno, el que es padre Husserl y que también va a ser estudiante de Heidegger. Puede que desde allí haya digamos que una especialidad del proceso en el devenir de las cosas acaecidas en el mundo. Aunque Husserl es cartesiano, ¿no? Sí. Creo que se basa en esa metafísica para trabajar esa fenomenología, que ahí ya sería otra cuestión, es en qué punto, porque en la universidad le decían a uno, vamos a estudiar fenomenología, hablan de Husserl, y no hablan de Heidegger, de Hegel. Yo no entiendo ahí esa diferencia, ¿no? Bueno, a ver, sigamos un momentico con lo de Heidegger y luego de pronto volvemos ahí, pasamos ahí.
Entonces le señalaba que en Heidegger la idea que tiene precisamente sobre Descartes es que esas ideas son representativas del mundo, pero que son obviamente una construcción del sujeto, y el sujeto mismo se preocupa ahí por establecer la certeza de esas representaciones. Es decir, qué tanto esa representación eh, expresa realmente el mundo, qué grado de certeza, en este caso de verdad, pero efectivamente sería más de certeza, tienen dichas representaciones. Pero de todas maneras, para Hegel, ambos tipos de representación, desde las representaciones, ¿qué es lo que va a hacer Descartes? Descartes va a descalificar, por ejemplo, en principio, las representaciones aquellas que provienen de los sentidos, ¿cierto? Pueden ser superadas, pueden ser dejadas de lado. Las representaciones que vienen de las vivencias del individuo también pueden ser dejadas de lado hasta encontrarse con un tipo de ideas donde precisamente todavía conservan yo diría el lastre o las características, mejor para no ser tan fuertes en ese terreno, las características propias de las representaciones de origen visual, como la claridad y la distinción, eh, que, que, son los parámetros mediante los cuales Descartes juzga la verdad de las propias ideas, ¿no? Pero para Hegel, es decir, eso es lo que evidentemente está allí en Heidegger, y el mundo se vuelve imagen gracias a la primacía del sujeto. O sea, el mundo se vuelve objeto de representaciones del sujeto, porque el sujeto adquirió tal grado de preeminencia, entonces es en el sujeto y por el sujeto, y por supuesto eso lo va a desarrollar a ultranza Kant, es en el sujeto y por el sujeto donde se juega el problema de la verdad, de las cosas. En Kant mucho más que de la verdad, es de la constitución de la objetividad del mundo, ¿no? Y en ese sujeto se instaura el tribunal para juzgar desde ese mismo sujeto, en los términos de la claridad y la distinción, el grado de verdad de esas representaciones. Incluso Kant todavía continúa con el término tribunal de la razón. Es la instancia para elaborar los juicios, todo tipo de juicios sobre el mundo y sobre el propio pensamiento. Para Hegel, sí, también esos elementos representativos del sujeto hacen parte de la representación en general, y caen dentro de la calificación de representación, y tienen los problemas propios de la representación que solo pueden ser superados, según él, si se le quitan un poco de características, la falta de concatenación, lo que hemos hablado aquí, así grosso modo, el aislamiento, la falta de concatenación, la fragmentación. ¿Cómo? Ah, ya. Llegó el profe, no me dejó hospedaje y el problema es que no podemos admitir a quienes estaban interesados. No sé si... Ah, ya. ¿Qué pasó?
Vale, gracias, profesor. Bueno. Como hora y 20. Bueno. Bueno, listo, ahí está el Guillo. No, qué pena no acompañarlos, pero ya entendieron de qué se trataba el asunto. Sí, no, tranquilo. Entonces, no, pues estábamos acá, nos hemos extendido contrastando la problemática de la representación y el concepto. Yo les señalaba que eso lo íbamos a mirar más adelante en el prólogo, que estaba también en la introducción al comienzo de la enciclopedia, y que además en el texto ese breve que yo le había pasado se ocupaba de la representación en Hegel, pero bajo otras características. Y estaba haciendo simplemente aquí una puntualización de algunos aspectos diferenciales entre la representación y el concepto hacia la carrera. Y bueno, finalmente, para acabar eso que estaba diciendo, entonces estábamos señalando ante un par de preguntas de Andrés y Diego, que la representación en Hegel era un abanico muy amplio que iba desde el saber que se podía extraer directamente de los sentidos, digamos así, hasta saberes que podían ser constituidos al margen de los sentidos y en oposición a los sentidos, etc. Y traíamos a colación el texto de a Descartes, la visión de Heidegger sobre Descartes, y estaba señalando que incluso mientras no se haya mostrado el carácter de necesidad y de concatenación y de fluidez de los mismos conceptos, se puede tener representaciones del yo, representaciones de Dios, o sea, representaciones de la sustancia, es decir, no verdaderos conceptos de esos pensamientos, llamémoslos así, de esos pensamientos como Dios, como la sustancia, como el yo, o sea, que tienen por objeto el yo, a la sustancia, a Dios, que son pensamientos como tales especulativos, dice Hegel, pero yo puedo tener representaciones de esos objetos. Entonces, ¿cuál es la labor de la filosofía? Hacer fluidificar esos conceptos. Por ejemplo, yo puedo tener la representación de la sustancia meramente como sustancia, como algo que existe, que está ahí, que es el sustrato de los atributos y demás, pero eso no es un concepto de sustancia, esa es la representación de sustancia. Yo solamente voy a tener concepto de sustancia cuando muestre el carácter de sujeto de esa sustancia, el carácter fluido de la misma. Entonces, esos son diferencias. Entonces, lo que pasa es que en los filósofos que no han hecho esa distinción, se mezclan representaciones con conceptos y ellos no tienen la claridad suficiente, según Hegel, la claridad suficiente para distinguir una cosa de la otra. Entonces, por ejemplo, la conciencia, pues obviamente tiene muchos objetos que no son representativos, sino conceptuales o especulativos, pero de ellos solo tiene representaciones. Entonces, lo que pasa con Descartes, lo que pasa con Kant para Hegel. Y bueno, por último, quisiera señalar que la representación es
para sí misma es ahistórica. Las cosas son así y punto. Ella no capta la historicidad de ella misma. El concepto, que es el concepto del espíritu, sí capta eso. Entonces, requiere la experiencia histórica y teórica de la conciencia y sus diferentes desarrollos, el concepto para afirmarse como tal concepto. Finalmente, porque por eso es la que decía yo en la ocasión pasada, que hablar sobre representación y concepto nos podía llevar perfectamente una sesión entera, y hoy estoy simplemente puntualizando ya. De todas formas, los dos cursos van a necesitar eso. Finalmente, para conectar con lo que pensaba yo iba a ser la temática de hoy, las representaciones están sujetas a los avatares de una praxis ciega. Dependen de esa praxis ciega. Mientras que el concepto es el orientador de la praxis. Una diferencia esencial. Mediante el concepto se puede orientar la praxis. La representación es simplemente el resultado de una mala praxis. Entonces, fíjese, mencionamos por lo menos 10 características de diferencia entre representación y concepto. Así pues a la carrera, pero por supuesto cada una necesita sus desarrollos. Una de las más importantes, un par de desarrollos, unos 3 o 4 desarrollos mejor, los vamos a encontrar en el prólogo, y otros en la enciclopedia, en la diferencia entre representación y concepto. Cuando dice Hegel, el oficio de la filosofía es transformar las representaciones en conceptos. Eso es lo que es la filosofía. Y una tercera forma dentro de la enciclopedia, pero cuya introducción es la que yo les señalo en el artículo ese que les pasé sobre la representación en Hegel. Pero solo sobre la representación, porque ahí no abordo para nada el concepto, sino simplemente cómo se forma psicológicamente hablando las representaciones. O sea, a partir de la intuición, a partir del recuerdo, a partir de la imaginación y la memoria, se va a formar la representación. Pero eso es otro abordaje distinto de la representación. Y bueno, yo creo que podríamos dejar esa parte ahí. Voy a mirar de pronto algunos mensajes, sí, de personas que pueden estar pidiendo acceso, bueno, o para comunicarles que ya estamos. Profe, yo ya estoy escribiendo que ya el otro profe Guillermo, en este momento se me olvidó el apellido, me disculpo, pero que ya llegó y que podrían conectarse para la clase. Listo, gracias, Diego. No, ya están conectados los que estaban solicitando entrada. Bueno, sí, listo. Bueno, bien. ¿Cuánto llevamos? Porque... 1 hora 25. ¿Sí? No. Yo creo, Guillermo, dejemos entonces ahí. Bueno. De todas maneras, quedó como un paneo sobre la representación y el concepto, ampliando en relación con una pregunta que había hecho Andrés en la sesión pasada de la lectura del prólogo, y que era algo que yo en el curso de Hegel en la distrital les había anunciado presencialmente a los muchachos que íbamos a tocar ese tema una vez saliéramos de la fenomenología. Entonces, creo que no hay ningún problema por lo que se hizo en el día de hoy,
no avanzamos en relación con el espíritu, pero sí mencionamos algo que tiene que ver con el espíritu, como es justamente el concepto, ¿no? La noción de concepto. Acordémonos, como en el prólogo donde vamos, dice Hegel, hasta ahora emerge el concepto de espíritu. Todavía se necesita mucho más para que nosotros tengamos un concepto de espíritu. Porque representaciones del espíritu sí hay, desde los espiritistas hasta el Espíritu Santo, son representaciones del espíritu. Pero otra cosa es el concepto de espíritu en Hegel. ¿Sí? Las palabras pueden ser las mismas, pero una cosa son palabras que se atienen a la mera representación y otra cosa son conceptos, digamos, palabras conceptuales que son pues son otra cosa, ¿no? Una terminología especulativa, diría Hegel. Entonces, pues para terminar, si hay entre los nuevos participantes que llegaron ahora poco, alguna inquietud con la sesión pasada, podríamos decir algo para no extendernos más. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, es que tengo una pregunta más al respecto de una cosita que dijo usted ahorita asociado a un texto que había enviado sobre representación y concepto. Yo, como soy nuevo en esta dinámica, pues me preguntaba si de pronto ustedes tenían algún grupo en el que se estén enviando algún tipo de lecturas que yo desconozca o de que no esté informado. Y también quería saber si de pronto lo que alcanzaron a comentar ahorita respecto a la diferenciación entre concepto y representación alcanzó a quedar grabado, o si lo van a subir a la página de YouTube. Sí, claro. Listo. Sí quedó grabado.